Bueno, hermanos, este devocional lo titulé La victoria confirmada y proclamada. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. También tengan a mano Hebreos 2:14. El Evangelio es la predicación de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Ambos eventos. No solo es la muerte de Jesús, ni siquiera puedes ser salvo si no crees que Jesús resucitó y está vivo. Si vos crees en un Jesús que murió pero que no resucitó, no sos salvo, no crees en el mismo Dios que yo. Porque su resurrección implica que su mensaje es verdad y que Él es Dios y está vivo ahora mismo. Le voy a leer algunos versículos sobre los cuales podés tomar nota y prestar atención a la predicación neotestamentaria, porque allí vas a ver una y otra vez cómo se presentan ambos eventos como un mismo mensaje. Marcos 8:31 dice: Jesús comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 9:31 dice: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Marcos 10:34 dice: Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Juan capítulo 10, versículo 17, cuando habla de que el pastor da la vida por sus ovejas, él dice que él pone su vida y él también tiene poder para volver a tomarla. Hace referencia a la resurrección. También Hechos capítulo 2, versículo 23 y 24, famoso pasaje donde están predicando Pedro, dice: A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Notan, 2 de Corintios 5:15, y murió, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Romanos 6 hace referencia al bautismo, diciendo que así nosotros cuando nos bautizamos estamos representando que morimos y resucitamos con Cristo. Es un mismo mensaje. En primer lugar, el propósito de la resurrección. El propósito de la resurrección es anunciar públicamente. Tiene la resurrección el propósito de proclamar, primero de confirmar y proclamar que Cristo venció en la cruz. O sea, es la victoria confirmada y proclamada. Algunos ven erróneamente la cruz como la derrota de Cristo y la resurrección como la victoria de Cristo. Eso está mal. Cristo venció en la cruz. La cruz fue la victoria. John Stott dice lo siguiente: vencido así, imagínatelo en la cruz, él mismo estaba venciendo. Aplastado por el cruel poder de Roma, él mismo estaba aplastando la cabeza de la serpiente. La víctima era victoriosa. La cruz sigue siendo el trono desde el cual gobierna al mundo. Totalmente de acuerdo con esta afirmación. Ahora sí, vamos a leer Hebreos 2:14. Dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, ¿ven?, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En otras palabras, Cristo derrotó la muerte en la cruz. Pero ¿qué pasaba cuando él estaba siendo crucificado? ¿Recuerdan? ¿Qué pasaba con sus seguidores? Todo el mundo se había dispersado, ya nadie le seguía. Cualquiera podía pararse frente a la cruz y decir: ¡qué desilusión! ¡Pobre desgraciado! Pronto jamás se sabrá de su nombre. Su mensaje acaba de morir junto con él en la cruz. El maestro había sido crucificado. Ahí terminó la historia para muchas personas que le habían despreciado, le habían dejado, sus seguidores se habían dispersado. Habían entrado en un luto tan terrible, una depresión tremenda. Pero algo pasó luego de 3 días. Algo pasó en la mente de sus discípulos. Algo cambió. Que pasaron de esconderse, pasaron de llorar a predicar el mensaje a muerte, hasta ser decapitados, ser torturados, ser crucificados.
Algunos locos, resulta que lo vieron 500 personas, lo vieron resucitado, lo vieron vivo. Y así se difundió el mensaje gracias a la resurrección. Sin la resurrección hubiera muerto en ese mismo instante, como las mentiras de otros que habían estado predicando que ellos eran los Cristos. Pero como Cristo resucitó, nosotros podemos hasta el día de hoy tener el mensaje tan vivo como aquellos tiempos. Por tanto, decimos nuevamente que el propósito de la resurrección es la confirmación y la proclamación de la victoria de Cristo en la cruz. Segundo, los efectos de la resurrección. Vamos a 1 de Pedro 1:3. Dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el 21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, tu fe es viva, tu esperanza está viva. Ese es el efecto de la resurrección. Había un hombre que era tan fanático de su equipo de fútbol y no lo podía ver porque trabajaba mucho. Entonces, lo que hacía era grabar el partido, grababa el partido en video y luego lo veía cuando llegaba a su casa. Pero si su equipo perdía, no lo veía. Entonces, primero se enteraba de que su equipo ganó y el tipo se sentaba con los pochoclos y se miraba el partido del principio hasta el final. ¿Y por qué haces esto? Y él decía, porque yo miro mucho más tranquilo el partido cuando sé que mi equipo va a ganar. Estoy tranquilo, se mira diferente. Yo jamás miraría un partido así sabiendo que mi equipo va a ganar. No tiene ni emoción, parece. Pero este hombre ilustra de esta manera la tranquilidad que una persona puede tener en el momento en que cree en la resurrección de Cristo. Si vos creés que Cristo resucitó, la vida la vivís de otra manera. Fe y esperanza viva, como lo dice 1 de Pedro 1:21. En último lugar, las implicancias de la resurrección. La resurrección de Cristo implica que su mensaje es verdadero y además implica una libertad del pecado verdadera. Dice 1 de Corintios 5:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo que parece un trabalengua? El trabalengua de la resurrección. Si Cristo no resucitó, todo lo que estamos haciendo nosotros acá es una mentira. Es falso. Predico la mentira. Vivís una mentira. Estás acá por una mentira. Trabajás, servís por una mentira. Vivís por una mentira. Todas las enseñanzas de Cristo para la humanidad son una mentira. Los predicadores, los pastores son una mentira. Pablo y Pedro, que estaban dando su vida por el evangelio, siendo crucificados, decapitados, y junto con otros cuantos mártires, dieron su vida, fueron torturados con una sonrisa en el rostro por una mentira. Millones de cristianos muriendo de esa manera por una mentira. Interminables disputas religiosas por una mentira. Si Cristo no resucitó, Él es el peor mentiroso y nosotros los seres más estúpidos del universo que le creemos a un mentiroso y gastamos nuestra vida siguiéndole. Ya no hay esperanza para el pecador. Si Cristo no resucitó, vos tampoco podés hacerlo. Entonces todavía vivís en el pecado y vas directo al infierno. Pero la resurrección es verdad. Y Cristo resucitó. Y lo que implica es que tenemos un mensaje verdadero. Una fe verdadera, un gozo verdadero y sin igual, viva, una esperanza inigualable que solo en Cristo podemos encontrar. Hermanos, vamos a compartir la cena en la cual recordamos la muerte de Cristo, que nos ha dado la victoria frente al pecado, frente a la muerte, mientras también recordamos su resurrección.